Bueno, hoy la charla sale fuera de lo normal porque uno pensaría, vamos a hablar del protocolo de DNS, no, es aburrido. Vamos a hablar de algo mejor, el uso que no mucha gente conoce. Un poco de mi bio, tengo 46 años, actualmente trabajo como SRE. Trabajé como Unix admin, DNS admin, network admin, etc. Muchos admins. Perdón. Si alguien, ahí no se nota mucho, pero suelo escribir mucho en Twitter, @pcarboni. ¿Por qué esta charla? Siempre en el ámbito de IT hay un servicio que no funciona y lo primero que dicen es el DNS o es el firewall. Muchos van a entender. Entonces digo, bueno, vamos a hablar un poco sobre ciertas cosas que suelen suceder. Por ejemplo, cuando hablan del DNS en los medios, hablan de las cosas malas que suceden. Por ejemplo, que se cae el DNS y deja funcionar cierto servicio, o bloquean en un país información, o mismo por una orden judicial. También por motivos financieros. Bueno, otro de los propósitos de la charla es informar y concientizar sobre el tamaño de lo que estamos hablando. Esto puede afectar hasta la vida de uno. Y después vamos a hablar todo un detalle, un listado de lo que publicó hace un tiempo el First DNS Abuse SIG, que el grupo se llama First, que es para temas de seguridad, pero en particular SIG significa Grupo Especial de Interés. Hay un grupo que es de abuso de DNS. Y se ven medio entrecortados, hay que ver abajo, pero... Tengo mucho zoom. Sí, a ver... Bueno, no importa. Acá... ¿Vos tenés, no? Sí. Hay demasiado zoom. Bueno, al final se veía. Ah, no, ahí te paso para la fichita. Dale. Déjalo ver. Porque voy a conectar el pendrive y lo copiar. Ah, ok. Bueno, después de la charla te enviaré los links que están ahí en el lindo código QR que sale cosa. Perdón. Bueno, la charla de qué vamos a hablar, de todas las diferentes usos que se pueden darle al con el protocolo de DNS, los usos cotidianos, usos que normalmente uno ni siquiera se entera, pero está usando el DNS, y a veces cuando hay un uso inadecuado puede impactar en la vida del ser humano. Ahí está. Ahí se va a ver un poquito mejor. Si quieren escanear el código QR, probemos. Ahí va.
¿Podría abrir el link? Bueno, ahí la imagen completa de Homero. Entonces, uso de protocolo, ¿no? Ahí asocié algunos iconos conocidos de mucha gente para qué uso se le da actualmente. Por ejemplo, el DNS es lo principal para el uso de Internet y redes de datos privados también. Si no te funciona el servicio de DNS, no funciona nada. Pueden tener mucha lentitud si el servicio funciona mal. El DNS se usa también para envío de correo electrónico y es de los protocolos más antiguos. Existe como tal desde el primer estándar que se está utilizando hoy en día es del año 87, pero ya existe el año 83. Y servicios de la vida diaria. Tienen servicio de internet, están usando el DNS. Tienen servicio de celular, están usando el DNS. Tienen servicio de telefonía, DNS. Tienen localización como Google Maps, DNS. Cloud, DNS están usando. Música, Spotify, están usando el DNS. Todo el tiempo. Es más, un uso muy particular también para el uso de la telefonía celular. Entre las antenas se comunican. ¿Cómo? A través del DNS. Perdón, y por supuesto Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas usan DNS. Ahora, de uso pasamos a uso. ¿Para qué sirve el DNS? Cada vez que alguien utiliza el DNS, eso queda registrado en alguna parte. Un log, por ejemplo. Un log del servicio. Puede quedar guardado en una base de datos. En alguna parte normalmente queda guardado. Ahora, a través del DNS hay censura, se bloquean los servicios, se persigue gente también. ¿Y cómo? A través del DNS. Un ejemplo típico hace muchos años era a través del servicio cuando todo lo que sea pirata, música, películas, etc. Queda todo registrado y, bueno, perseguían a la gente con motivos legales, o sea, reales. Y ahora, mal uso. ¿Por qué se puede utilizar de forma inadecuada? Por ejemplo, cada vez que uno hace ciertas consultas, como queda todo registrado, después eso va a parar una base, se procesa y ahora con mecanismos de AI o inteligencia artificial, más todavía se usan por lo menos con fines comerciales, pero también por el motivo que se les ocurra. Después, por ejemplo, con contenido malicioso, a veces una dirección que supuestamente es válida, por ejemplo, www.myetherwallet.com en su momento, hicieron maldades, los chicos malos, y redirigían parte del tráfico hacia una página web que era idéntica, pero que hacía capturaba contraseñas, billeteras y etcétera, y así se robaron mucha plata en su momento. Hay formas de mitigar eso. DNSSEC lo que hace es validar una clave pública-privada y en base al DNS. Y con esos, cuando hace alguien una consulta que, por ejemplo, www.myetherwallet.com pertenece a este IP, entonces es realmente ese IP, gracias a PKI o PKI, criptografía asimétrica. Después tienen RPKI o RPKI, que lo que hace es también validar, pero rutas de tráfico. Por ejemplo, en ese momento había pasado con unos datacenters de Amazon.
el tráfico, en vez de ir para enrutarlo hacia MaterWallet, el real, en realidad lo mandaba a unos servidores de Rusia que durante varias horas capturaron tráfico, no se variaban las rutas, por supuesto el DNS tampoco. A la gente le aparecía un candadito, no le aparecía un candadito verde en la página, pero en esas épocas los browsers no avisaban que había algo raro, y entonces, ¿qué pasó? Robaron plata, mucha, como siempre. Bueno, y ahí también habla de los certificados SSL, que es justamente el candadito. Bueno, mal uso, censura o bloqueo a sitios específicos. Muchas veces gobiernos, dictaduras, suelen bloquear cuanta red social que esté en contra o que publique contenidos que no le gustan a ese gobierno, y a través del DNS es uno de los mecanismos por el cual no permiten el acceso a la gente. Por orden judicial, ha pasado hace poco a Quad9, los amigos de Quad9, que en una ciudad de Alemania, un juzgado, Leipzig, a pedido de Sony, había bloqueado porque había una web pirata, no sé en qué parte, que entonces le decía, por ejemplo, vos probés el servicio de DNS, no tenés que dirigir el tráfico a la web pirata. Y es controversial eso, porque son motivos legales, pero también están bloqueando no solamente el tráfico para una ciudad, sino para muchos lugares. Que no estaba la orden aplicada solamente. En realidad la orden judicial está aplicada solamente a ese lugar, no a otros países también, a otras ciudades. Por eso es muy controversial. Spoiler, finalmente esa orden se acató y está bloqueado en todo el planeta. Bloqueo de acceso a la información, bueno, redes sociales, diarios, noticias, eso suelen en las noticias aparecer que bloquearon el acceso a, no sé, Twitter, por ejemplo, o diarios de cierto tinte político. Lo que puedan bloquear, lo piden el gobierno de turno y lo bloquean. Bueno, algunos abusos del protocolo de forma indirecta, lo que les había comentado antes del ruteo, se modifican las tablas de ruta BGP y entonces empiezan a dirigir tráfico hacia web server que está en Rusia, por ejemplo, que ha pasado, y con el DNS que apunta el tráfico a Rusia. Entonces empezaron a capturar tráfico, esto fue en MaterWallet.com, con la criptomoneda Ethereum. Esto fue en 2018. Bueno, ¿cómo se mitiga? Con RPKI y NSSEC. Esto pasó hace muchos años. En esas épocas, hace como 20 años, trabajaba en un proveedor de servicio de internet y de repente empezamos a notar que en vez de decir muchos dominios inexistentes, aparecía la pantalla de VeriSign. ¿Qué es lo que hizo? Unilateralmente VeriSign dijo, bueno, en vez de devolver no existe por protocolo, tiene que decir no existe. Por ejemplo, sucede con el caso de los correos electrónicos. Si no existe, bueno, se rebota, rechaza y listo. ¿Qué pasó? Todo lo que no existía, los redirigía a una página de VeriSign, por fines comerciales. VeriSign es un proveedor muy conocido de servicios de .com. Es toda una explicación, pero es un registrar. Registry es el proveedor real de servicios.com. Registrar es el intermediario. Hubo mucha gente que se estuvo quejando durante varios meses, incluso me acuerdo que llegaron a parchear software open source para bypassear toda esta movida de VeriSign, que
después, por suerte, hicieron vuelta atrás. Bueno, más abusos y daños de forma indirecta. Spam, el típico spam cuando empiezan a enviar mucho correo o hay un virus que empieza a autoenviarse a través de correo electrónico. Saturan los servicios de DNS, además del servicio de correo, y eso es una forma indirecta de saturar servicios. Otra de las cosas, lo que pasó en 2016 a DynDNS con una botnet. Fue un daño colateral, pero dejó sin servicio al servicio de calefacción en unas manzanas en Finlandia, la Peganta. Entonces, ¿qué pasó? El servicio de calefacción no podía consultar y reiniciaba. Y eso hizo durante 2 días en un lugar de bajo cero, apagó toda la calefacción. Por eso digo que puede pegarle fuerte a la vida del ser humano, ¿no? Bueno, y ahora un caso reciente que pasó hace poco. Cloudflare lo sufrió, pero salió bien, se pudo rechazar el ataque. El ataque de Water Torture sería una traducción de suplicio chino. Así con la gotita, bueno, empieza a consultar y termina por consultar dominios inexistentes en base a cierto algoritmo. Y en un volumen importante, esto es en muchísimos gigas de tráfico, gigabits. Y como verán, hay strings al azar, random, y eso tiene que estar obligados a decir en X-Domain. El problema de todo esto es cuando hay un volumen de muchísimo tráfico y no da abasto el servicio de DNS. Y son ataques realmente importantes. Después, bueno, como les había dicho antes, ahora les voy a mostrar un listado de algunos ataques de DNS que fue listando en un PDF está bastante bien descrito. Esto fue hace varios meses, a principio de año. Es el grupo especial de interés de FIRST del DNS Abuse o abuso de DNS, el grupo de abuso de DNS. Bueno, ahí puse un URL de la historia del grupo FIRST. Es un grupo que está relacionado con temas de incidentes de seguridad en particular. Y hace poco tiempo, se creó el grupo de DNS Abuse. Bueno, varias de las tareas de este grupo es mejorar las prácticas, lenguaje en común, porque hay mucha gente que suele poner su propio lenguaje para diferentes tipos de ataques en los DNS y siempre es mejor hablar con un lenguaje en concreto. Bueno, clasificar ataques, reuniones, conferencias. Y después, bueno, crearon, en realidad esto está en castellano, pero es un PDF, que ahora les paso el link, hay una matriz de abuso y quiénes son los encargados de responder ante ese cierto ataque. Bueno, la lista son más o menos 15 ítems. El primero típico que estuve antes mostrando, los dominios random que generan y no paran de generar. Compromisos de DNS cuando alguien hace se llama un domain takeover. Alguien tiene que registrar un dominio, el DNS para el DNS y empieza a enviar spam, por ejemplo. Phishing o botnets y hace maldades. Lame delegations. Bueno, esto cuando se expiran ciertos dominios,
los re-registran y reapuntan hacia los servidores DNS que hacen cosas inadecuadas. Y entonces empiezan a publicar dirección, por ejemplo, un dominio que alguien piensa que es válido, en realidad están consultando a un DNS que le dice, usen este web server, y les puede robar plata, mucho. El clásico DNS cache poisoning, que lo que hace es corromper el caché del DNS e inyectarle tráfico supuestamente válido, pero en realidad siempre apunta a donde el atacante lo desee. El DNS rebinding es algo bastante particular. Por ejemplo, alguien en una computadora accede a cierto sitio, accidentalmente o no, se baja un JavaScript forzadamente, y eso lo que hace es que la entrada de un DNS en teoría válida tiene lo que se llama TTL, el Type to Leave, que el registro se expide en muy corto tiempo. Entonces, cuando vuelve a reconsultar, en vez de devolverle una IP pública, devuelve una IP privada. Con la IP privada y el dominio permitido, uno puede acceder a ciertos URLs internos de una empresa y filtrar datos fácilmente. Compromiso de DNS, los servidores de DNS, este es típico de acceso a un servidor que tiene problemas de seguridad, lo acceden, entonces pueden editar la configuración y modificarlo a gusto. Bueno, Stop Resolver Hijacking lo que hace es lo que es el Stop Resolver es el servicio de DNS interno que tiene una máquina para ir a consultar a internet. Entonces, cuando la máquina va a consultar, alguien lo intercepta y puede modificarlo. Después, yo lo he visto en acción, sería Local Recursive Resolver Hijacking. Por ejemplo, caso típico, alguien tiene un cable modem. Si por alguna casualidad lo acceden alguien desde afuera al router Wi-Fi, le puede configurar otros DNS que no sean el proveedor del servicio y te pueden, por ejemplo, robar una cuenta de PayPal. Otro ataque, man in the middle, on path. En algún momento, cuando alguien hace la consulta, si puede meter alguna máquina, ahora si no se usan más computadores, se usan aparatitos más bonitos como Raspberries, interceptar algo de tráfico y hacer cosas, otra vez modificar la respuesta. Después, bueno, denial of service, cuando por ejemplo una botnet o muchos sistemas que se ponen de acuerdo hacen varias consultas y bombardean al servidor y lo dejan por el servicio por un cierto tiempo. Después, usando IP spoofing, se puede recibir queries y amplificar el ataque. ¿Qué significa? Por ejemplo, DNSSEC. DNSSEC, alguien puede tirar un paquetito chiquito, un DNS de 512 bytes UDP. Pero, si alguien hace una consulta relacionada con DNSSEC, puede devolver una consulta, que ahí está obligado a switchar a TCP, de UDP a TCP la consulta. La respuesta la puede devolver de 7K de tamaño. Y si eso se multiplica por millones de queries chiquitos, explota. Y lo peor del caso, que hacerlo con IP spoofing. ¿Qué significa? Que con una IP de origen válida, en realidad le dice que el IP, cuando hace la consulta, que es, por ejemplo, 1.2.3.4.
Entonces devuelve a la nada tráfico gigante y satura todo el equipamiento de red. Los primeros dos ataques de resolución de dinámica DNS lo que hace es, hay un registro que hace los ataques con el mapeado del IP, pero está constantemente cambiando el IP. Entonces no sería tan fácil de detectarlo. Infiltración y exfiltración de datos. A través de cierto registro se puede enviar datos hacia afuera, a través de ciertas consultas de afuera hacia adentro, a pesar de que esté todo protegido. Ojo, esto no es para asustar, esto es simplemente a tipos de ataques y que normalmente hay protecciones para esto, pero eso existen. Registración maliciosa de second level domains. Los dominios normales, tenemos los top level domain, por ejemplo, no sé, micomputadora.com. Pero si a eso hay una delegación hacia, por ejemplo, minotebook.micomputadora.com y eso se va variando el ataque, va variando el IP. Bueno, se utiliza para eso. Creación de subdominios maliciosos. En su momento era novip.org, me acuerdo, TimeIndex creo que era. Va cambiando el nombre, va variando el IP. Después, compromiso de servidores, en general. Cualquier servidor que se les ocurra, un web server, un servidor de correo electrónico, servidor de música, si alguien tiene acceso y ese servidor consulta el DNS, se pueden hacer cosas interesantes y hace maldades, ¿no? Spoofing con dominios sin registrar, que eso ya lo vimos. Dominios registrados, mails o URLs. Bueno, estos dos ataques, los de spoofing, ¿qué significa? Cuando alguien manda, por ejemplo, un mail con un from no existo @sigosinexistir.com y les mandan spam. O, al contrario, no existo @gmail.com. Esos son los dos ejemplos. El DNS tunneling, este es un ataque muy interesante. En viejas épocas se utilizaba para traficar datos a través de UDP y a través del protocolo de DNS. ¿Qué significa eso? Que alguien podía utilizar un DNS para navegar gratis, con servicios que estaban restringidos. DNS beacons es comunicación, comando y control. A través de paquetitos de DNS se mandan órdenes de hacer esto, borrar otro, conectate. El PDF que les dije, fíjense si está accedible. ¿Pudieron hacer? Bueno, y ahí puse a último momento porque la verdad reayudó una persona conocida, un amigo de Londres, para hacer la versión en inglés para futuras charlas en inglés. Así que, muchas gracias. Yo no conozco mucho del tema, pero entonces está ligado siempre a la IP de la persona, ¿no? El DNS siempre te responde algo. Vos
vos preguntas algo y te responde algo. No necesariamente tiene que ser un IP. Por ejemplo, preguntas lo que es un registro CNAME, que es un alias, y entonces te va a devolver un string del alias, el alias en sí, ¿no? Y no te va a devolver ningún IP. O, por ejemplo, preguntas quién es el encargado de recibir el correo electrónico, el registro de MX, y entonces va a decir ahí. O, por ejemplo, en telefonía. No necesariamente tiene que devolver un IP. ¿Y a qué está anclado el DNS? ¿Cómo identifica? ¿A qué está? Anclado el DNS, ¿cómo identifica que esa persona se realizó esa consulta? ¿Vos te refieres al puerto? Sí. Bueno, el puerto 53. El puerto sí o sí de destino es 53. UDP y TCP. O sea, vos haces una consulta, si seguís los estándares, vas al puerto 53. ¿Podés usarlo en otro puerto? Sí, por supuesto. ¿Y cómo haces si para identificar la transacción tenés un campo que se llama ID de transacción que consulta ID no sé, por ejemplo, 1234 y tiene que responder al mismo puerto, origen y destino, con la transacción, y con ese par cartesiano tenemos la consulta y la respuesta, el query. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una consulta. Yo tampoco conozco mucho de DNS, hace poco inicié. Y mientras contaba me preguntaba, estos DNS resolvers, ¿no? ¿Quiénes son los que se encargan de tener esos servicios a los que se consulta siempre? Si son tipo entes, si yo puedo montar mi DNS resolver y cómo funciona esta cuestión. Es una buena pregunta. ¿Tenés DNS resolver o DNS? Depende de cómo quieras pronunciarlo. Eso por open source, si querés, y lo podés usar vos mismo para los resolvers de DNS. Pero también tenés proveedores como Google, el clásico 8.8.8.8, Quad9, 9.9.9.9 o Cloudflare 1.1.1.1, que esos son gratuitos. Y, por ejemplo, mi máquina, cuando yo por eso cualquier ocasión o cualquier consulta a la red, consulta a un DNS que configura mi proveedor de internet o cómo es que Probablemente. está. Cuando contratas un servicio de internet, vos no te enterás, pero solito te asigna un servicio de DNS resolver. Antiguamente esas cosas se configuraban a mano también. Ahora ya no es lo normal. ¿Alguien más? ¿A la una? ¿A las dos? Bueno, Una última pregunta. Sí, la que quieras. Me dio mucha curiosidad cómo cuando hacían, vos mencionabas que en un momento organizaciones identificaban que una persona estaba descargando contenido pirata y la baneaban por cierto sentido, ¿no? Tal cual. ¿Cómo identifican? O sea, que esa persona tuvo, o cómo se accede como a los registros, che, esta persona descargó tal contenido o hizo tal cosa? Bueno, primero identificaban la web pirata. Y a partir de ahí, no identificaban a la persona. Sí decían al servicio no resuelvas www.serviciopirata.com, no resuelvas, devolvé otra respuesta, un X domain o por ejemplo 127.001 localhost y lo bloqueé. Antes el asunto es cómo lo bloqueaban específicamente en una ciudad. A veces depende de cómo esté implementado el servicio, no hay forma. A veces sí, a veces no. Igualmente, si bloqueas a pedido de alguien una página, o sea, ahí viene la controversia. Puedes empezar a bloquear lo que se te ocurra a pedido judicial. Claro. Bien. Tengo una pregunta. Sí. Hablaste un montón sobre distintas formas de intrusión hacia los servicios DNS. ¿Cuáles? Perdón, ¿formas de? De intrusión, Ah, de sí, intrusión sí, hacia sí, los sí. distintos servicios DNS. ¿Cuáles son a nivel corporación o corporativos dentro de una compañía las que vos crees que sean más eficaces? ¿Proxiarlas, poner detrás de una VPN? A ver, eso depende mucho de cómo tengan la seguridad implementada en a nivel corporativo. Generalmente hay hardware dedicado para eso, para eliminar las barreras externas. Pero a veces desde adentro no siempre está todo bien protegido.
Entonces puede ser desde claves robadas, puede ser de tráfico man in the middle, que ya no es lo normal, pero podría ser. Puede ser, por ejemplo, alguien que esté usando un proxy para acceder a ciertas cosas que no deberían acceder, o filtros mal puestos. La respuesta es muy genérica y muy larga, pero hay formas. Hay formas y las suelen hacer todo el tiempo. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.